Norma ISA S5-1.84. Identificación y símbolos de instrumentación. Establecer un significado normativo de los instrumentos de sistemas de instrumentación utilizados para la medición y el control, incluyendo símbolos y códigos de identificación. La Sociedad de Instrumentistas de América, ISA, publica normas para símbolos, términos y diagramas que son reconocidos en la industria. Los símbolos y diagramas son usados en el control de procesos para indicar la aplicación en el proceso, el tipo de señales empleadas, la secuencia de componentes interconectadas y la instrumentación empleada. Norma ISA S5-2.73. Diagramas lógicos binarios para operaciones de proceso. El objetivo de esta norma es proveer un método de diagramación lógica de entrelazado y secuencia binaria para el arranque de sistemas, operación, alarma, parada de equipos y procesos en la industria química, petrolera, de generación de potencia, acondicionamiento de aire, refinación de minerales y numerosas industrias. Norma ISA S5.3. Símbolos gráficos para el control distribuido, instrumentación de desplegados compartidos, sistemas lógicos y computarizados. La norma es conveniente para el uso en la química, petróleo, generación de poder, aire acondicionado, refinando metales y otros numerosos procesos industriales. Ciertos campos como la astronomía, navegación y medicina usan instrumentos muy especializados, diferentes a los instrumentos de procesos industriales convencionales. Norma ISA 5.4. Diagramas de lazos de instrumentación. Establece la información mínima requerida y adicional para un lazo de instrumentación, el cual forma parte de un proceso descrito sobre algún dibujo de ingeniería. Puede ser usada en industria química, petrolera, generación de energía, aire acondicionado, refinación de metales, etc. Norma ANSI ISA 5.5. Símbolos gráficos para visualización de procesos. Establece un sistema de símbolos gráficos para la visualización, el monitoreo y control de procesos por parte de los operadores. El sistema está destinado a facilitar la rápida comprensión por parte de los usuarios de la información y establecer la uniformidad de la práctica en todas las industrias de procesos. Norma ANSI ISA 5.1 2009. Establece un medio uniforme para representar e identificar instrumentos o dispositivos y sus funciones. Propone mediante una serie de diagramas, términos y simbología graficar e indicar el tipo de aplicación en un proceso industrial, el tipo de señal, neumática, hidráulica, eléctrica, señal de control o datológico, representa el tipo de instrumento y lazo de control disponible en el proceso. ISA TR 5.1.01 ISA TR 77.40.01 2012. Uso del diagrama funcional. El alcance de este informe técnico es expandir e ilustrar el uso de los símbolos y funciones de los bloques de funciones y preparar ejemplos en el desarrollo de funciones y símbolos de bloques de funciones complejas. El propósito de este informe técnico es proporcionar asesoramiento y orientación para documentar el software de la aplicación a través de diagramas funcionales. ISA 5.2 1976. Diagramas lógicos binarios para operaciones de proceso. Proporciona símbolos para funciones operativas binarias, diseñado para simbolizar las funciones operativas binarias de un sistema de manera que pueda aplicarse a cualquier clase de hardware, ya sea electrónico, eléctrico, fluido, neumático, hidráulico, mecánico, manual, óptico u otro. El propósito de esta norma es proporcionar un método de diagramación lógica de sistemas binarios de enclavamiento y secuencia para el arranque, operación, alarma y apagado de equipos y proceso en la industria química, petróleo, generación de energía, aire acondicionado, refinación de metales y numerosas otras industrias. ISA 5.3 1983. Símbolos gráficos para el control distribuido. Instrumentos de visualización compartida, lógica y sistemas informáticos. Este estándar satisface los requisitos para representar simbólicamente las funciones de control distribuido.
Instrumentación de pantalla compartida, lógica y sistemas informáticos. La instrumentación generalmente se compone de redes de comunicación de hardware de campo y dispositivos de operador de sala de control. Estándar ANSI ISA 5.4. Diagramas de lazo de instrumentos. La norma ISA 5.4 establece la información mínima requerida y adicional para un lazo de instrumentación, donde este lazo forma parte de un proceso descrito sobre alguna clase de dibujo de ingeniería, como por ejemplo P&ID. Esta norma es flexible para ser usada en la industria química, petrolera, generación de energía, aire acondicionado, refinación de metales y muchas otras industrias. Aplicación. El diagrama de lazo de instrumentación es una representación compuesta de información del lazo. Contiene todo lo asociado a conexiones eléctricas y tuberías. Puede contener toda la información necesaria para proveer los usos proyectados. 5.5 1985. Símbolos gráficos para pantallas de proceso. El propósito de esta norma es establecer que en un sistema de símbolos gráficos para procesos en pantallas de operador son utilizados por operadores ingenieros para el proceso de supervisión y control. Los beneficios resultantes están pensados para una disminución en los errores del operador, un acortamiento de la capacitación de operadores, mejor comunicación de la intención del diseñador del sistema de control a los usuarios del sistema. Alcance. La norma es apta para su uso en las industrias que procesan química, petróleo, generación de energía, aire acondicionado, metal refinado y numerosas otras industrias. Aunque la norma podrá hacer uso de símbolos estándar que se utiliza ahora para diagramas de tuberías e instrumentos, diagramas de lógica, diagramas de lazo. Los símbolos de la norma generalmente esperan ser utilizados en formas complementando los tipos de documentos de ingeniería existentes. ISA 5.06.01 2007. Documentación de requisitos funcionales para aplicaciones de software de control. Cubre sistemas de automatización de procesos discontinuos, discretos y continuos en tiempo real. Define acciones de sistema de control regulatorio controlado por eventos y por tiempo. Abarca dispositivos de control tanto digitales como analógicos, además de acciones sin control, por ejemplo, mensajes de operador e informes de finalización de lotes. Simbología SAMA. La etiqueta es un conjunto de letras y números que nos indican cuál es la variable medida o controlada y cuáles son las funciones del instrumento. La simbología empleada en el diagrama permite ubicar el instrumento, determinar el tipo de señal empleada y otras características de los mismos. Vamos a estudiar en esta parte del video lo concerniente a la simbología. Cuando nos mencionan la palabra símbolo, ese símbolo nos relaciona a algo. En este caso, la relación va a estar enfocada en dos aspectos. Uno es la representación en sí del instrumento y dos es la representación de la forma en que los instrumentos se pueden comunicar entre sí. A continuación veremos la representación de los instrumentos que se utilizan en la industria, con el objetivo de que ustedes en un futuro puedan estar utilizando esta simbología de los instrumentos en los diferentes procesos. La forma más simple de representar a un instrumento es por medio de un círculo, y este círculo por norma debe de contener un diámetro de 11.1 milímetros. Como podemos ver, contiene letras y números en su interior, pero ¿para qué nos sirve eso? Bueno, pues primeramente se utiliza el código alfanumérico. ¿Y en qué consiste? Las letras nos indicarán su funcionalidad propiamente del instrumento, qué es lo que hace ese instrumento, si se mide presión, nivel, caudal y si se registra o se transmite. Este recuadro nos ilustra una forma más concreta de representar los instrumentos, de tal forma que si yo tengo un círculo nos indica que el instrumento está montado localmente, o sea, en un sitio específico del proceso. Pero si este círculo contiene una línea en su interior descontinuada, nos indica que el instrumento está montado detrás de un panel y que no es accesible para el operador. Si nos encontramos con un círculo con una línea continua dentro de él, significa que está montado en el tablero o en un panel de instrumentos. Ahora, ya entrando propiamente a cómo identificaremos un instrumento, podemos decir que tenemos un código alfanumérico, como el ejemplo anterior. Las letras representan la identificación funcional del instrumento, es decir, qué es lo que hace el instrumento, registra, controla o transmite esa variable y por supuesto el tipo de variable que se está midiendo, ya sea presión, caudal, nivel, etc.
y el número que se encuentra abajo es el lazo de control o el bucle al que pertenece ese instrumento. Generalmente cuando en la planta existen más de un panel de instrumentos se indica con un exponencial ubicado en la parte superior de la etiqueta. Ahora veamos cómo se juega con esas letras y números. Básicamente se divide en dos grupos, la identificación funcional y el otro es el lazo de control. La primera letra entendemos que es la identificación de la variable, lo que se quiere medir, y eso dependerá de la necesidad, si se requiere medir presión o flujo, etc. La segunda letra se refiere a una lectura pasiva, es decir, que no hará nada más de lo que es. Si es un indicador, solo indicará. Si es un registro de variable, únicamente registrará esa variable y ahí guardará el valor de esa variable, pero no hará nada más. Para la tercera letra tenemos una función de salida. Luego llegamos a un lazo de control. Todo instrumento pertenece a un bucle o lazo de control, entonces todo grupo de instrumentos que pertenece a un mismo grupo debe identificarse y esto se hará mediante números. En el esquema siguiente se muestra la funcionalidad que se le puede otorgar a una etiqueta según sea el caso, o bien utilizar algún campo libre. Normas DIN. DIN es un instituto alemán para la estandarización, una técnica lineal para representar en dos dimensiones un objeto o idea, utilizando la mano para hacerlos. Por lo general se utiliza papel como soporte y lápiz como instrumento. Las normas DIN representan regulaciones que operan sobre el comercio, industria, la ciencia e instituciones públicas. En la industria se utilizan para trazar letras, números. La plantilla llamada normógrafo es una franja plástica con letras y números perforados que rigen las normas DIN 16 y DIN 17. La norma DIN 16 es la letra inclinada normalizada. El trazo de letra y número es uniforme, su inclinación de 75 en relación con la línea horizontal. Norma DIN 17 es la letra vertical normalizada, es la más utilizada para rotular dibujo y dimensiones. Se utiliza este tipo de letra para escribir letreros. Diagrama P&ID. Para comenzar, se define diagrama de P&ID como la representación visual de un proceso industrial. En el siguiente diagrama se muestra el control de salida de un líquido en un contenedor de almacenamiento. Las variables que vamos a controlar serán nivel y flujo. Nuestro número de lazo 1 se encargará de controlar la variable de nivel y nuestro número de lazo 2 se encargará de controlar la variable de flujo. Tenemos un transmisor de nivel conectado a nuestro tanque. Este transmisor de nivel nos indicará el nivel de líquido que se encuentra almacenado en nuestro contenedor y mandará una señal eléctrica al controlador indicador de nivel. Este instrumento estará montado a un panel. El controlador indicador de nivel mandará una señal eléctrica a una alarma de alto nivel, que se activará cuando el nivel de líquido dentro de un tanque sobrepase el límite establecido. También nuestro controlador de nivel mandará una señal a un controlador indicador de señal, pero este será auxiliar. Deducimos que es auxiliar por las rayas en el interior del círculo. La señal de datos también va dirigida a un controlador indicador de flujo que contiene un registrador multivariable. En nuestra salida del tanque podemos apreciar un elemento de flujo, que se trata de una placa de orificios. Un transmisor de flujos está conectado a nuestra placa de orificios y mandará una señal eléctrica a un registrador de flujo, y este a su vez mandará una señal eléctrica a un acondicionamiento de señal, que realizará una función de raíz. Esto nos ayudará a modificar la señal en caso de que ésta sea distorsionada por algún ruido, y así pueda ser procesada por nuestro controlador indicador de flujo. Este, por medio de una señal eléctrica, está conectado a un relé, que tomará el valor de lo que fluye a nuestra válvula y de lo que fluye a nuestra placa de orificios, y enviará una señal al controlador indicador de flujo para saber qué acción tomar. El relé contiene un transductor que nos permitirá cambiar la señal eléctrica a neumática y así poder abrir o cerrar nuestra válvula de flujo. El proceso termina con la salida de nuestro líquido.